El metro, ese lugar de paso con luces frías y ruidos metálicos, es también uno de los espacios donde más historias extrañas han sido reportadas. Apariciones en los túneles, vagones que desaparecen, estaciones que nadie recuerda haber construido. Muchos de estos relatos son descartados como fantasías o alucinaciones. Suelen ser por el cansancio de la gente, pero otros simplemente no tienen explicación. Déjame contarte una historia. Eran alrededor de las 11:47 de la noche, cuando Héctor Valverde bajó corriendo las escaleras del metro de la línea 9. Ya con la corbata toda torcida y el maletín golpeándole el muslo con cada paso, el último tren de la noche se anunciaba por los altavoces, así con esa voz metálica y sin alma, que parecía más un susurro de entre ruinas que una instrucción humana. Último tren con dirección a Rosario Central, favor de abordar con precaución. Este tren no tiene paradas intermedias. La estación, como de costumbre, ya a esa hora, estaba vacía. Solo algún par de sombras dispersas en los asientos de concreto y un guardia medio dormido que ni siquiera alzó la mirada para ver a Héctor. Entonces, pues, apenas tuvo tiempo de llegar al andén cuando las puertas se abrieron. Entonces, ya más tranquilo, suspirando, pues se subió. Lo primero que notó fue el silencio. No había anuncios, no había música ambiental, ni siquiera el zumbido de los motores. Solo el ruido sordo del cierre de las puertas y luego un tirón seco que puso al tren en marcha. Se sentó frente a una ancianita que lo miraba muy fijamente y tenía los ojos pero tan abiertos y así como que parecían de vidrio. No parpadeaba. Entonces, a su lado, un niño que tenía un sombrero demasiado grande, ¿va? Yo creo era de adulto. Y pues jugueteaba con una cuerda de cáñamo que parecía pues usada. Y más allá había un hombre de traje completamente blanco. Leía un periódico, pero notó que el periódico estaba también en blanco. Así, literalmente en blanco. Héctor intentó calmarse. Se dijo que tal vez era el cansancio o tal vez había bebido más de la cuenta en la cena con los clientes. Y que tal vez su mente le jugaba malas pasadas. Así que se decidió a cerrar los ojos y respirando profundo, se calmó. Pero cuando los volvió a abrir, algo había cambiado. La anciana ya no estaba, ni el niño, ni el hombre del periódico. Ahora frente a él había una pareja, pero así como con vestimenta de los años 40, y estaban inmóviles así como si fueran estatuas. El vagón lucía más antiguo, con asientos de madera y lámparas colgantes. El anuncio electrónico sobre las puertas había desaparecido
reemplazado por una placa metálica ya muy oxidada que decía: destino final desconocido. Entonces le dijo Héctor al pasajero más cercano: disculpe, ¿cuánto falta para llegar a Rosario Central? Entonces la persona giró así lentamente la cabeza y su rostro estaba completamente como cubierto por vendas, excepto por una sonrisita así un poco grotesca, pero muy amplia. Y le dice: siempre falta un poco más. Y la voz de esa persona sonó como si fuera un papel rasgándose. Héctor se levantó y se fue caminando por el pasillo. Empezó a notar algo inquietante. Los rostros de los pasajeros ya no eran simplemente extraños. Algunos comenzaron a resultarle familiares, como imágenes de sueños que uno no sabe si vivió o inventó. Una mujer con el cabello recogido y un lunar en la mejilla. No era igual a la vecina de su infancia que desapareció una noche sin dejar rastro. Un hombre con bastón y sombrero, igualito al viejo del parque que hablaba solo y que decía que había fallecido hace años. Pues miren, ya todo le resultaba borroso, irreal, como si caminara dentro de una memoria ajena. Intentó usar su celular para llamar, pero no había señal. Ni siquiera había reloj. Era como si el tiempo se hubiera quedado en pausa. Entonces miró por la ventana y solo obscuridad. Ni túneles, ni luces. Esas luces que se ven de mantenimiento, ¿verdad? No, solo estaba negro. Entonces, después de un sacudidón más fuerte del vagón, más fuerte que los anteriores, el tren se detuvo. Así se detuvo sin previo aviso. Las luces empezaron a parpadear y un zumbido así como muy grave llenó el ambiente en el vagón. Las puertas se abrieron, pero no estaban en una estación. Solo se veía un pasillo muy largo, así como de concreto húmedo, iluminado por una única bombilla que estaba colgando. Héctor no sabía si se bajaba o no, porque nadie más lo hacía. Y todos los pasajeros estaban sentados viéndolo. Ya bien nervioso, se levantó así muy lento. Algo le decía que si no bajaba en ese momento, no tendría otra oportunidad. Así que dio un paso y luego otro hasta cruzar las puertas. Y en cuanto sus pies tocaron el suelo, el tren cerró las puertas y desapareció en la oscuridad sin hacer el más mínimo sonido. El pasillo lo llevó a unas escaleras. Subió, emergió en medio de una vieja estación en ruinas, pero ya estaba llena así como de grafitis y tenía muchos carteles amarillos, así de esos pegados y corroídos por el moho. No sabía dónde estaba. No había señales, ni mapas, ni personas. Pues caminó más o menos como por una hora, ahí por las calles que no conocía. Entonces, hasta que encontró una carretera. Ya al amanecer, un camionero se detuvo y lo llevó de regreso a la ciudad.
Héctor fue el centro, o sea, fue al centro, que era el centro del control del metro, para reportar lo sucedido, pero allí le dijeron que la línea 9 no tenía servicio nocturno desde hace 3 años, porque estaba en remodelación, y que el último tren sale a las 9:30, no a las 11:47, y que no hay ninguna estación llamada Rosario Central. Cuando intentó volver al lugar, ya no estaba. Solo estaba un muro de ladrillos y una reja ya muy oxidada que tenía un letrero: peligro, zona clausurada. Desde entonces, Héctor no volvió a tomar el metro. No puede. Dice que si escucha el sonido del tren en la distancia, siente que alguien o algo aún lo está esperando. Y si cierra los ojos puede oír de nuevo la voz metálica diciendo: este tren no tiene paradas intermedias. Fíjense, amigos, ¿ustedes qué creen que le pasó? Está muy extraño, ¿verdad? Pero así como esta historia, hay otras muy interesantes. Déjame te cuento otra. Miren, era de noche. La ciudad ya estaba prácticamente dormida. Las luces de los postes pues titilaban en la distancia. Algunas se reflejaban en las ventanas de un estudio de radio donde trabajaba Eduardo. A esa hora empezaba su turno y tenía un programa que se llamaba Voces de Medianoche, que se había convertido en un refugio para aquellos que no podían dormir, los que buscaban compañía en el sonido de una voz desconocida. Algunas personas llamaban para contar historias de amor, otros hablaban de sus problemas personales, pero una parte de la audiencia esperaba una cosa: las historias inquietantes. Así que Eduardo encendió el micrófono, se tomó un sorbo de su café y exhaló lentamente. Bienvenidos a Voces de Medianoche. La voz de él resonó en toda la sala que estaba vacía, reverberando ligeramente en los monitores. Miró el teléfono, esperando la primera llamada. Ya es hora de la noche. La incertidumbre de quién hablaría era parte del encanto del programa. Así que la línea sonó. Hubo una pausa, luego un clic seco. Buenas noches. ¿Me puede decir con quién hablo? Fue lo que preguntó Eduardo, ya un poquito relajado. Entonces hubo un silencio largo, una estática leve y le interrumpió la calma. Soy Daniel, dijo una voz al otro lado. Eduardo miró los controles de audio, la señal no era clara, obviamente tenía interferencias, pero era intangible. Entonces dice Daniel: ¿de dónde nos llamas? Desde un lugar que no está en el mapa. Y le respondieron: caray. Entonces Eduardo, como que bien sacado de onda, le dice: eso suena interesante, ¿nos puedes explicar? La respiración de Daniel se escuchó por la bocina. Era irregular, como si estuviera en movimiento. Estoy atrapado en un pueblo sin nombre, dice
el que estaba en el otro lado de la línea. Llegué hace 3 días, las calles están vacías, las casas parecen habitadas, pero no hay nadie. Es como si la gente se hubiera desvanecido. Al escuchar esto, Eduardo se acomodó en la silla, ya como que ya más en serio. Había escuchado muchas historias extrañas en su programa, algunas claramente inventadas, pero la voz de Daniel tenía algo distinto. Sonaba como desesperación real. ¿Has intentado salir? Le responde, sí, pero cada vez que camino hacia el límite del pueblo, las calles comienzan a repetirse. Es como si estuviera dentro de un bucle. Entonces ya Eduardo pues pensó qué decir. Pero antes de que pudiera hablar, Daniel continuó. Hay un farol en cada esquina, pero su luz es muy bajita, muy opaca. Hay nombres en los buzones, pero no hay nadie en las casas. O sea, todo está en silencio, excepto por las voces. Pues Eduardo se inclinó hacia el micrófono y le dice, ¿qué voces? Entonces la línea como que crujió. No sé quiénes son, dijo Daniel, pero cuando intento dormir escucho murmullos. Eduardo sintió ya como que un escalofrío y volteó a ver al reloj. Eran las 0:37. Y le dice Eduardo, ¿las puedes grabar? Daniel se tardó en responder y dice sí. Y ahí la llamada se cortó. Miren, Eduardo se quedó inmóvil mirando la línea en el monitor. Algo en la conversación le había dejado una sensación pesada en el pecho, como si hubiera escuchado algo que no debía. Los minutos pasaron, el programa siguió, más oyentes llamaron. Por un momento olvidó la llamada con Daniel, hasta que 1 hora después recibió un correo. El asunto decía, escucha esto. El mensaje estaba vacío, pero contenía un archivo adjunto de audio. Entonces Eduardo conectó sus auriculares y presionó play al reproductor. Al principio solo se escuchaba un leve zumbido. Luego el sonido de pasos en el suelo, un suelo así como de madera. Y se escuchaba que Daniel jadeaba. Y se escuchaba su respiración entrecortada. Aquí está, dijo la voz en la grabación. Están cerca. Eduardo sintió que, que su respiración se hacía más lenta. Entonces un ruido emergió, así como un eco profundo, como si alguien estuviera murmurando su nombre. No estoy solo, dijo Daniel en la grabación. Dios mío, hay alguien detrás de mí. Entonces el murmullo se volvió más fuerte, así como más claro. Entonces Eduardo detuvo la reproducción, porque en los últimos segundos de la grabación, entre los susurros y la respiración entrecortada de Daniel, había una voz, un segundo susurro y uno que decía claramente, ¿me escuchas? La luz que tenía en el estudio empezó a parpadear. Entonces Eduardo miró el monitor. El correo había desaparecido. Por instinto, revisó el historial de llamadas en la consola del estudio. La última llamada registrada era de 3 días atrás. Y el nombre que aparecía en el registro era Daniel López.
pero la llamada no fue recibida esa noche. La llamada se había hecho hace una semana. Así que Eduardo, ya tragando saliva, miró la pantalla por un buen rato, por un largo tiempo, como si in- eh, intentando de encontrar una explicación lógica. Levantó la vista hacia la cabina de sonido. El micrófono estaba encendido y el teléfono volvió a sonar. Eran las 0 horas con 37 minutos. Ahí sí Eduardo no contestó, pero el susurro se filtró por los parlantes y decía: ¿me escuchas? Y entonces la llamada se volvió a cortar y ya no supo qué pasó. Dime tú, amigo, dime qué crees que haya sido esa llamada. Una persona que, como dijo, entró en un bucle y está atorado, o fueron los delirios de una persona chiflada que envió unos audios e intentó crear un ambiente un poco extraño, de miedo, en el programa de este muchacho. Pero dime, amigo, ¿qué piensas tú? Déjame en los comentarios. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que te hayan gustado las historias. Si fue así, déjame tu poderoso me gusta, suscríbete si no lo has hecho, compadre, y activa la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos que se van a subir. Dicho esto, se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de a qué horas escuches este video. Y que el gran espíritu me los cuide a todos, amigos. Hasta la vista. Chao, chao.